Este es mi proyecto parte 2 de la materia Geometría Analítica. Mi nombre es María de los Ángeles Ortiz Hernández. La geometría analítica usa el álgebra para describir formas geométricas con ecuaciones. La trigonometría nos ayuda a entender los ángulos y lados de los triángulos. Juntas nos permiten resolver problemas complejos en campos como la física y la ingeniería. Por ejemplo, podemos calcular distancias y ángulos en mapas o diseñar estructuras con precisión. Son herramientas poderosas que se complementan para entender y resolver problemas en el espacio. A continuación repasaremos algunos conceptos, ecuaciones y ejemplos de estos temas. La geometría analítica se puede considerar una fusión entre el álgebra y la geometría, pues utilizan el plano cartesiano para estudiar y analizar los problemas geométricos. Cónicas, ecuaciones lineales, distancia de un punto a otro, etc., con problemas algebraicos. De igual manera se pueden presentar figuras geométricas por medio de ecuaciones algebraicas. Aquí podemos ver algunas ecuaciones relacionadas con la geometría analítica. Espacio bidimensional. Las figuras bidimensionales se pueden representar por un medio plano, por ejemplo, puntos, rectas, polígonos, figuras simples como cuadrado, rectángulo, círculo. Esto en un sistema de coordenadas cartesiano. Un ejemplo de una figura bidimensional es la representación matemática de un eje X a un eje Y, sin incluir un tercer eje que lo convertiría en una representación tridimensional. Aquí podemos ver algunas ecuaciones relacionadas con el plano bidimensional. Círculo, elipse, hipérbola, parábola. A continuación vemos algunos conceptos de las cónicas. El elipse es una curva cerrada con forma ovalada. Se define como el conjunto de dos puntos cuya suma de distancias a dos puntos fijos es constante. Una elipse es como un círculo achatado. Circunferencia. Es un caso especial de la elipse donde los dos focos coinciden en un solo punto llamado centro. Se define como el conjunto de puntos que equidatan de un punto fijo, y es una curva cerrada perfectamente redonda. La parábola es una curva abierta con forma de U. Se define como el conjunto de puntos que equidatan de un punto fijo y una recta. Tiene un eje de simetría. Y la hipérbola es una curva abierta con dos ramas separadas. Se define como el conjunto de puntos cuya diferencia de distancias a dos puntos fijos es constante. Tiene dos asíntotas que son líneas rectas a las que se acercan las ramas de la hipérbola sin llegar a tocarlas. Trigonometría analítica. La trigonometría estudia y mide los triángulos, sus ángulos y lados, y funciones como seno, coseno y tangente. Es útil en muchas áreas científicas y se aplica cuando se necesitan mediciones precisas, como en la geometría espacial y la astronomía, para medir distancias entre estrellas y puntos geográficos. Aquí hay algunas ecuaciones relacionadas con la trigonometría analítica, identidades pitagóricas, fórmulas de suma y resta de ángulos, fórmulas de ángulo doble, fórmulas de ángulo medio, ley de senos y ley de cosenos. Ahora vemos algunas ecuaciones de la recta.
La ecuación vectorial es útil para representar rectas en el espacio bidimensional y tridimensional. Permite generar puntos en la recta de forma sencilla. Las ecuaciones paramétricas son útiles para describir el movimiento de un punto a lo largo de una recta. Facilitan el cálculo de puntos específicos en la recta. Ecuación continua. Es útil para determinar si un punto pertenece a una recta dada. Permite expresar la relación entre las coordenadas de los puntos en la recta. Ecuación implícita. Es útil para determinar si un punto pertenece a una recta dada. Permite calcular la distancia de un punto a una recta. Ecuación explícita es útil para representar gráficamente a una recta. Permite determinar la pendiente y la ordenada al origen de forma directa. Ecuación punto pendiente. Es útil para encontrar la ecuación de una recta cuando se conoce un punto y la pendiente. Ecuación canónica o segmentaria. Es útil para determinar rápidamente los puntos donde la recta corta los ejes coordenados. Ecuaciones paramétricas y polares. Las ecuaciones paramétricas permiten definir un conjunto de cantidades como funciones de uno o más parámetros. Se utilizan para expresar las coordenadas de puntos que forman objetos geométricos, como curvas y superficies, y estas ecuaciones se conocen como parametrización. Por otro lado, el sistema de coordenadas polares es bidimensional, y cada punto en el plano se determina mediante una distancia desde un punto de referencia, el polo, y un ángulo desde una dirección de referencia, eje polar. La distancia al polo es la coordenada radial, radio, y el ángulo es la coordenada angular, ángulo polar. A manera de conclusión, me gustaría comentar algunos ejemplos donde pienso que puede ser útil la geometría analítica y la trigonometría analítica. En arquitecturas y obras civiles hay similitud entre las parábolas y los puentes colgantes. Gracias a esto, la ecuación de la parábola es de ayuda para moldear la forma del cable principal del puente y calcular la fuerza que recibe sobre él. En mapas, estos se elaboran basados en el sistema cartesiano, obteniendo ubicaciones por medio de longitudes y latitudes. La cartografía también se apoya en la geometría analítica, haciendo proyecciones de la Tierra sobre mapas planos. Trayectorias de cuerpos celestes. Podemos trazar trayectorias con relación a la fuerza de gravedad, en parte por secciones cónicas. Así tenemos que las órbitas del Sol son elípticas y las trayectorias de los cometas son parabólicas o hiperbólicas. GPS. Por medio de este sistema de posicionamiento es fácil ubicar objetos en determinada ubicación, esto mediante la triangulización de señales que con la ayuda de geometría analítica calculan el receptor. Además, para la medición de terrenos, es utilizada para la medición de terrenos y ubicar la elevación de puntos en una superficie. Medición de distancias estelares. La trigonometría se utiliza para distancias entre estrellas y otros cuerpos en el espacio. Ingeniería eléctrica. Se emplea la trigonometría para el análisis de los circuitos de corriente alterna. Así es posible describir la relación entre corriente y voltaje. Cálculo de distancias y direcciones. El cálculo entre distancias y direcciones de puntos en un mapa es gracias a la trigonometría, pues el uso de sus funciones se obtienen ángulos y longitudes de triángulos esenciales para la navegación. Esos serían los ejemplos que quería comentar y sería todo. Muchas gracias.